la tragedia pudo haber sido mucho mayor. Eh, pero bueno, esa falta de hospitales y de equipos médicos eh, es evidente, ¿no? Es evidente. Y lo curioso es que viviendo esta situación, parecía un chiste decirle a muchos afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros que se desinfectaran las manos, porque en muchos de estos municipios y estos lugares no hay acueductos. En pleno siglo XXI, estamos sin acueductos en los pueblos afrodescendientes. Y sería extenso y vergonzoso seguir hablando de estas cosas, pero sí se le exigió a los niños que cumplieran con las obligaciones académicas, educativas. Pero la verdad, señores, en el Ministerio de Educación, ustedes no han sido notificados que allá en el Pacífico eso no pegó. Y eso no pegó porque es que la brecha digital eh, estuvo siempre allí. A nadie le importó, solo hasta ahora se dan cuenta que esos pueblos del Pacífico no tienen acceso a la Internet. Y entonces si no hay acceso a la Internet, esa brecha digital profundiza aún más esos temas de falta de educación de calidad en estas comunidades. Esta misma pandemia racializada nos demostró que las mujeres afrodescendientes también han sido más empobrecidas y más violentadas. Y no solo por los altos niveles de estrés que genera el no tener ingresos o saber que no se tiene un emprendimiento, pues como sabemos, la gran mayoría de esta población vive en lo que llamamos coloquialmente rebusque. Pero también el tema de la incertidumbre que creo afectó la salud, incluso la salud psicológica de las personas. Y como si esto no fuera suficiente, el Estado colombiano a través del DANE cometió un genocidio estadístico. ¿Cómo puede ser que después de 15 años, después del censo del 2005, eh, pues la población colombiana fue reducida en casi 1,5 millones de personas? 1,5 millones de afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros fueron desaparecidos. Y entonces no sabemos cuántos somos. En Colombia no sabemos cuántos afrodescendientes somos. Y entonces yo digo, ¿esta qué manera eh, esta qué manera es de negarnos, de negarnos derechos? ¿Sí? Es una forma descarada. Si no sabemos cuántos somos, pues cómo se van a aplicar las políticas públicas, cómo se van a implementar. Esto, esto no es un error en realidad. Eh, en un país serio, este tipo de cosas no ocurren. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de ese reconocimiento del que habla el decenio? En estas condiciones, ¿cómo podemos hablar de reconocimiento? Y es mucho lo que pudiéramos hablar y desmenuzar, pero entonces quiero, para no hacer muy largo este video, dejar unas recomendaciones si eso se me es permitido. Eh, Creo yo que es clave, voy a leer un poco aquí. Entre esas recomendaciones encuentro que los chicos en las edades más tempranas y los jóvenes deben aprender el mundo desde lo afrodiaspórico. Nuestra identidad es clave definitivamente para que podamos mejorar en nuestras condiciones de vida. Y este no es un tema de responsabilidad solo de los etnoeducadores, ni es un tema de responsabilidad exclusiva de los afrodescendientes. Resulta que este debe ser un tema
de todo el país. Así como el decenio o como el día que festejamos la afrocolombianidad, no debe ser un asunto de los afrodescendientes, es un asunto de país. En ese sentido creo que debemos apropiarnos de este decenio como país. Y esto no le corresponde exclusivamente al Estado, nos corresponde a todos. Segundo lugar, yo quisiera decir que el Ministerio de Cultura, por decirlo menos, debe asegurarse que los museos narren a la gente negra, que narren a la gente afrocolombiana, a la raizal y a la palenquera. Y se debe eliminar esas figuras que recuerdan el colonialismo y posicionar a los héroes afrodescendientes en todas las áreas. En tercer lugar, creo que es claro que durante el decenio en adelante en Colombia debe existir esa hermandad que nos conecte con África, con esa diáspora. Eso explica por qué las embajadas y los consulados en el Caribe, en África e incluso en los países que ejercieron eso que se llama la trata transatlántica, esas embajadas y esos consulados deben estar en cabeza de afrodescendientes. Y eso lo entendemos algunos. Justamente esa es la razón por la que yo en algún momento instauré una acción legal, una tutela que perdí, no porque los hechos no existan y las razones y los juicios legales no estén. La perdí porque tenemos también un sistema judicial parte que ejerce también ese racismo institucional del que tanto hablamos. Insisto, ese nuevo gobierno en Colombia, el nuevo gobierno que llegue tiene que tener claro que es su obligación hacer que en esas embajadas y consulados estén miembros de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Y no en esos que llaman en los puestos de bajo nivel. Estoy hablando de embajadores y ministros plenipotenciarios. Ahora, una cuarta cosa que diría yo es que el Estado de Colombia debe incluir en su presupuesto de manera clara esos recursos para implementar la política pública de los afrodescendientes, especialmente en temas de educación y acciones afirmativas para la educación superior de nuestros jóvenes. Quinto, es urgente que el Estado colombiano cese la violencia y el desplazamiento y en general la guerra en los territorios afrodescendientes. Y por supuesto, eso implica también, como ya lo expliqué, que debe examinarse esa política antidrogas de acuerdo a la realidad. No podemos los afrodescendientes seguir poniendo los muertos cuando la tendencia mundial es a la legalización de las drogas. Eso también significa que el gobierno actual, ni ningún gobierno, nos puede obligar a que nos alimentemos con glifosato. Esa es una política regresiva y los afrodescendientes tenemos que exigir ese derecho a la vida que tenemos. El glifosato atenta contra la vida. Los afrodescendientes no defienden la hoja de coca. Los narcotraficantes no son los afrodescendientes. Defendemos la vida. Sexto, el plan de acción del decenio
no se cumple enfocándonos exclusivamente como sociedad civil o como Estado en el reconocimiento. Se debe insistir en la justicia y el desarrollo y también en la reparación. Repito, y se debe insistir en la reparación. No pueden seguir folclorizándonos y encasillándonos en las danzas y en el deporte. Claro, nosotros sabemos, somos los mejores en esas áreas, pero somos excepcionales en todas las áreas y por eso estamos preparados para estar en todos los espacios de poder de nuestro país. No como caras negras para pretender que nos incluyen. No, hemos contribuido al desarrollo de una nación y nuestros hijos quieren tener sus propios referentes. Séptimo, instar al Estado colombiano y al DANE a que adopte una medida contundente e inmediata y corrija el etnocidio estadístico. Ahora en Colombia el tema no es que si en los censos se incluyó la variable étnico-racial. Aquí es un tema mucho más complejo, es de seriedad y es obvio que no estamos ante un Estado y no estamos ante un país serio. Si esto no se realiza, tenemos acciones legales internacionales que vamos a emprender. Octavo, podría yo seguir aquí sugiriendo acciones, pero quiero cerrar diciendo que este decenio no se ha implementado en Colombia y hay necesidad que se decrete otro decenio o que se decreten 100 decenios consecutivamente, porque los años de soledad de los pueblos afrodescendientes han sido muchos, más de 500 años. En ese sentido, no podemos dejar como sociedad civil el decenio solo para el gobierno o para el Estado. Nos corresponde a nosotros como afrodescendientes exigir, movilizarnos y exigir nuestros derechos. Finalmente, informo también que en lo que vamos de este decenio he participado en algunas acciones de manera individual y también en acciones colectivas en beneficio de las comunidades afrodescendientes. También he participado en algunas consultas en la región y también en esos espacios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Y no estoy contenta que Colombia, después de haber tenido un papel protagónico en que tuviéramos un decenio, esto pase sin pena ni gloria. Lo que resta del decenio es responsabilidad, si aún quiere este gobierno, de hacer lo correcto. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar.